Vamos a seguir con el tema de circuitos eléctricos, pero vamos a introducir un nuevo componente eléctrico. Hasta ahora lo que habíamos visto eran fuentes y resistencias. Cuando se cerraba el circuito, se establecía una corriente eléctrica. Y bueno, con esto se podían hacer algunos circuitos elementales. Pero lo que vamos a introducir es un nuevo componente, así que además de las resistencias, vamos a tener un nuevo componente y ese componente se llama capacitor. Hay capacitores de distintas formas, pero generalmente los capacitores son siempre una placa metálica separada de otra placa metálica. O sea, son dos placas metálicas. No tienen por qué ser dos chapas planas, aunque muy frecuentemente lo son. Por ejemplo, acá yo tengo el capacitor de una radio antigua, que son, en vez de ser una sola chapa plana enfrentada a otra chapa plana, son varias chapas planas que mediante un mecanismo se podían poner una frente a la otra. ¿Por qué era móvil en lugar de ser una sola chapa enfrentada a la otra? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Pero hay otros tipos de capacitores donde esas chapas están encapsuladas, como este capacitor, que es un capacitor típico de motores grandes, que bueno, se usan justamente en el momento del arranque de esos capacitores. Y bueno, hay otros capacitores más que en este momento no sé dónde los dejé, pero después, más adelante, los vamos a ver. Entonces, ¿para qué sirven esos capacitores? Bueno, esencialmente sirven, entre otras cosas, para acumular carga. Los capacitores pueden acumular carga y también se usan mucho en cualquier proceso que tenga que ver con generar oscilaciones eléctricas, ¿no? Por ejemplo, en teléfonos celulares o cualquier artefacto electrónico que tenga que ver con comunicaciones, seguro que tiene capacitores adentro, porque tiene que ver con generar o recibir oscilaciones eléctricas. Entonces, si yo tengo estas dos chapas, que podría ser un capacitor típico, lo importante es que entre esas dos chapas haya un aislante. En este caso, en este capacitor muy antiguo, este es un capacitor que debe tener unos tal vez 70 años, el material aislante que hay entre las chapas es el aire, ¿está bien? No se tocan entre ellas, están separadas las chapas. Entonces, ¿cómo hago para darle carga a este capacitor? Bueno, entonces lo que se hace es, se le pone una pila. Se le pone una pila durante un tiempito y lo que va a pasar es que una de las chapas va a tener carga positiva y la otra va a tener carga negativa. Cuando retiro esta pila que puse para cargarla, esta chapa va a quedar con una carga positiva y esta chapa va a quedar con una carga negativa. ¿Está bien? La carga positiva que tiene la chapa de arriba en este caso es del mismo módulo, es decir, tiene la misma cantidad de coulombs que la carga de abajo, la carga negativa de abajo. Pero sentido opuesto. ¿Está bien? Y además, se comprueba que cuando el capacitor está cargado, entre sus extremos hay una diferencia de potencial. Hay una cierta cantidad de volts. ¿Está bien? Entonces, ¿qué relación hay? O la relación que hay entre la carga y la diferencia de potencial eléctrico es lo que se llama la capacidad. ¿Está bien? O sea que en un capacitor que tiene cierta carga, seguro que entre sus extremos hay una diferencia de potencial. La capacidad es la carga dividido la diferencia de potencial. Lo que quiero que quede claro es que la capacidad es una propiedad que tiene esta configuración de una chapa con otra chapa. Pero cuando se carga a ese capacitor, el cociente entre la carga y el voltaje es igual a esa capacidad. La carga eléctrica se mide en una unidad que es coulomb. Unidad de carga eléctrica es el coulomb. La unidad de diferencia de potencial ya vimos que es la unidad de diferencia de potencial, es decir, la unidad de voltaje,
es el volt. Y la nueva unidad que se introduce ahora es la unidad que mide la capacidad eléctrica. Y la unidad de capacidad es el faradio. Entonces, el símbolo de volt es B corta mayúscula. El símbolo de faradio generalmente se usa la F minúscula, pero bueno. Vamos a dejar ahí. Y para el Coulomb la C mayúscula. Ok, entonces lo que habíamos visto hasta ahora era que teníamos una pila, una resistencia y se establecía una corriente. Nosotros veníamos y lo que decíamos es, bueno, tenemos una resistencia, tenemos una pila, por la ley de Ohm podemos calcular cuánto vale la corriente que está circulando por acá. Ahora bien, si tuviéramos que decir cómo fue que surgió, cómo fue que se estableció esa corriente, es algo que en ningún momento nos lo planteamos. Es decir, supongamos que acá tuviéramos un interruptor y este interruptor está levantado, la corriente es cero. Y cuando bajamos ese interruptor, se establece una corriente. Ahora, ¿cuánto se tardó en establecerse esa corriente? Bueno, es un proceso que es tan rápido que nosotros no nos preocupamos por estudiar ese transitorio, ¿no? Es algo que, interruptor levantado, corriente cero. Interruptor cerrado, una corriente que en este caso es, por ejemplo, si esto fuera 9 volts y esto fuese 9 ohms, 9 volts dividido 9 ohms, hay una corriente de 1 ampere. No nos preguntábamos para nada cuánto tiempo tardó de pasar de nada a 1 ampere. Sin embargo, si acá tuviéramos un capacitor, ¿qué pasaría? Porque es algo raro, ¿no? Porque tenemos una chapa, otra chapa y en el medio un material aislante. Entonces uno podría decir, si es un material aislante, no lo va a atravesar ninguna corriente. Sin embargo, lo que dijimos es que esta chapa empezaría a cargarse. Entonces, si empieza a cargarse es porque le están llegando cargas. Y si le están llegando cargas es porque hubo cargas en movimiento a través del cable. Y una carga en movimiento a través del cable es una corriente. Entonces, eso significa que va a haber una corriente que va a evolucionar de una determinada manera. ¿Está bien? Va a evolucionar hasta que este capacitor esté completamente cargado. Entonces, lo que vamos a estudiar, además de tener en cuenta esta relación, vamos a estudiar cómo es que un capacitor logra cargarse, o bien, vamos a ver más adelante, cómo es que hace para descargarse. Es decir, vamos a estudiar la carga y la descarga de un capacitor. Y como es un poquito más complicado, vamos a tener que hacer un repaso de matemática también. Pero vamos a ver cómo se hace. Entonces vamos a estudiar cómo es que los capacitores se cargan y después cómo se descargan. Pero antes quería mostrarles cómo es un capacitor o dos capacitores que se usan más en electrónica. Este es un típico capacitor que se usa en las fuentes de alimentación de elementos electrónicos. Y este es un típico capacitor más chiquito que se usa, por ejemplo, en elementos de comunicaciones. Hay algunos que son más chiquitos, pero son tan chiquitos que prácticamente no lo podrían ver. Entonces, lo que vamos a ver es cómo se carga un capacitor, ¿no? Es decir, tengo un capacitor totalmente descargado. Un capacitor totalmente descargado. Conectado a una resistencia y acá tengo una pila. Y el circuito está desconectado. ¿Está bien? Entonces lo que vamos a estudiar es qué pasa cuando cierro este circuito. Pero como las ecuaciones son un poco más complejas, tenemos que hacer un repaso de lo que son funciones exponenciales. O sea, funciones exponenciales de matemática, ¿no? O sea, como ustedes vieron funciones lineales, que tienen un gráfico que son una recta, funciones cuadráticas, que son polinomios de grado 2, cuyo gráfico es una parábola. Tal vez hayan visto funciones trigonométricas o no, pero están las funciones exponenciales. ¿Qué son las funciones exponenciales?
tienen un número fijo y la variable está en el exponente. Por eso se llaman funciones exponenciales. El numerito que se usa como base para las funciones exponenciales, que generalmente es lo que se dice el número e. Y el número e figura en la calculadora, ¿no? Cuando ustedes buscan funciones exponenciales, que es Shift LN, y aparece el numerito e. ¿Cuánto vale este numerito e? Bueno, ese numerito es un número irracional que tiene infinitas cifras significativas que no se repiten, pero vale aproximadamente 2,7. 2,71, bueno, ya dije, ¿no? Infinitas cifras significativas que no se repiten. Entonces, ¿cómo es el gráfico de una función exponencial? Por ejemplo, si yo tenía, la función f de x igual a x al cuadrado, una parábola. ¿Cómo es el gráfico de una parábola? Y bueno, el gráfico de esta parábola es así. Cuando x vale 0, la función vale 0. Cuando x vale 1, la función vale 1. Cuando x vale 2, 2 al cuadrado es 4. Cuando x vale 3, 3 al cuadrado es 9. Y así hago el gráfico de una parábola de la función x al cuadrado. Ahora bien, ¿cómo hago el gráfico de la función e a la x? Bueno, las funciones exponenciales tienen la característica de que crecen muy rápidamente. Por eso cuando empezó la pandemia del coronavirus, todos decían hay que tratar de que la curva no sea exponencial, ¿no? Había que achatar la curva, porque si una curva es exponencial significa que crece mucho. Entonces, nada, cuando x vale 0, cualquier número a la 0 vale 1. Cuando x vale tanto es e a ese número. Entonces, enseguida crece mucho, ¿no? Por ejemplo, cuando x vale 1, e a la 1 es e, que es más o menos, le dije, es 2,7. Pero cuando x vale 4, 2,7 a la cuarta, se puede hacer en la calculadora, exponencial de x a la 4 ya es 54 y pico, ¿no? Entonces es algo que crece muy muy rápidamente. Entonces las funciones exponenciales son así, tienen este tipo de gráfico. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo en lugar de tener la x positiva, ¿no?, la tengo negativa? No sé si se acuerdan, pero si yo tengo, por ejemplo, cualquier numerito elevado a un exponente negativo, es lo mismo que tener 1 dividido ese numerito al exponente positivo. ¿Está bien? Por ejemplo, un ejemplo. Supongamos que tenemos 2 elevado a la menos 3. Eso es lo mismo que 1 dividido 2 a la 3, y 2 a la 3 es 8. O sea que 2 a la menos 3, ¿ok?, es lo mismo que tener 1 sobre 2 a la 3, y 2 a la 3 es 2 por 2 por 2, o sea 8. O sea que 2 a la menos 3 es 1 octavo. Entonces, tener e a la menos x es lo mismo que tener 1 sobre e a la x. Entonces, es esto mismo, pero ahora dividiendo. Entonces, como acá esto se hacía muy grande, tener 1 sobre algo que se hace muy grande, se hace cada vez más chiquito. Entonces, tenía una aproximación cada vez más cercana al eje x. Ese comportamiento probablemente lo hayan escuchado y se llama una asíntota. Bueno, no hace falta que profundicemos demasiado con estas funciones, así, sino que solamente tengamos en cuenta eso, que cuando tenemos una función exponencial donde el exponente es positivo, es muy fuertemente creciente y tiene esta forma el crecimiento. Y cuando tenemos una función exponencial con el exponente negativo, decrece muy rápidamente y se acerca a 0. ¿Está bien? Esas son las dos características que vamos a tener. Y después más adelante vamos a ver que las inversas de estas funciones son una cosa que se llama el logaritmo natural. Pero bueno, esto es lo que necesitamos saber de las funciones exponenciales, porque las funciones
en cómo circula la corriente y en cómo se carga un capacitor, cuando yo cierro esta llavecita, ¿qué va a pasar? Yo cierro esta llavecita y ahora va a empezar a circular un poco de corriente. ¿Por qué? Porque el capacitor se empieza a cargar. ¿Está bien? Y, bueno, si tiene acá positivo, tiene acá negativo. Y habíamos dicho que si esto se empieza a cargar, entre los extremos del capacitor hay una diferencia de potencial, hay un voltaje. La corriente trae carga hacia el capacitor. ¿De dónde la saca esa corriente? La saca de la pila. Entonces esa corriente viaja y el capacitor se empieza a cargar. Entonces al principio la corriente va a ser muy grande. ¿Está bien? El capacitor estaba vacío, o sea que al principio el capacitor tiene un voltaje que es 0. A medida que le empieza a llegar corriente, el capacitor se empieza a cargar y empieza a aumentar su voltaje. Entonces, al principio la corriente es alta, pero va a llegar un punto en donde este capacitor va a estar tan cargado que ya no le va a entrar más carga. ¿Está bien? Y en el momento en que no le entre más carga, esta corriente va a ser 0. Entonces, ¿cómo son las ecuaciones de la carga de un capacitor? Bueno, son estas de acá. El voltaje del capacitor depende del tiempo. ¿Está bien? Es una ecuación que depende del tiempo. La variable es el tiempo. Y la corriente es una función que también depende del tiempo. La variable es el tiempo. También depende de cuánto vale esta pila. Entonces, a ver si tengo otro color. Va a depender de la resistencia, del valor de la capacidad y del valor de la pila. El voltaje en los extremos del capacitor depende del tiempo. Es el voltaje de la pila multiplicado por esto. 1 menos la exponencial negativa de menos, bueno, si dije la exponencial negativa no hace falta decir menos, la exponencial negativa de T sobre RC. Y la corriente en función del tiempo es igual al cociente de el voltaje de la pila dividido la resistencia. Fíjense que voltaje dividido resistencia es una unidad de corriente. Y la exponencial no tiene unidades. Y acá voltaje, por esto que no tiene unidades, me queda unidad de voltaje. O sea que es importante que el voltaje en función del tiempo tiene unidades de voltaje y la corriente en función del tiempo tiene unidades de corriente. En este caso, directamente se multiplica por E a la menos T sobre RC. Una cosa, tenemos tiempo dividido RC. Entonces, acá, esto de acá, me tiene que quedar un numerito, no me puede quedar con unidades. No puedo calcular la exponencial negativa de algo que tenga unidades. Entonces, R por C me tiene que dar en unidades de tiempo. Y justamente, R por C se llama tiempo característico. Tiempo característico del circuito. ¿Está bien? O sea que, recordemos que la resistencia se mide en ohm y la capacidad en faradios. Faradios. O sea que un ohm multiplicado por un faradio, me da 1 segundo. El producto de la unidad de ohm, de unidades de resistencia, que es ohm, por la unidad de capacidad, que es faradio, me da una unidad de tiempo. Ohm por faradio es segundo. Entonces acá me queda segundo dividido segundo, me queda solamente un numerito. Pero bueno, esto es importante cuando pongamos valores y hagamos nuestros cálculos. ¿Está bien? R por C es lo que se llama tiempo característico del circuito y se mide en unidades de tiempo. Si la resistencia está en ohm y el capacitor tiene capacidad expresada en faradios, ohm por faradio me dan segundos. Por ejemplo, si hacen 5 ohm por 3 faradios, 5 por 3, 15.
ohm por faradio segundo, o sea que son 15 segundos. Bueno, voy a borrar esto y vamos a graficar cómo se ve esto de acá. Ok, entonces vamos a ver cómo es el gráfico de la corriente en función del tiempo en este circuito, que ahora no va a ser algo constante. No es cuando, como teníamos resistencias nada más, que decíamos, calculábamos la corriente y decíamos, bueno, vale 3 amperes, vale 2,6 amperes, vale 0,38 amperes y no cambiaba. La corriente en este circuito va a ir variando en función del tiempo, no va a ser un valor constante. Y el voltaje sobre este capacitor tampoco va a ser un valor constante, va a ir cambiando con el tiempo. A medida que le va llegando carga, se va a ir cargando y va a tener un voltaje cada vez mayor. La corriente al revés, al principio, como al principio va a circular mucha corriente, al principio la corriente va a ser alta, pero después va a disminuir. Entonces, vamos a empezar por analizar por la corriente porque es más fácil de analizar desde el punto de vista matemático. Nosotros vimos que una función con un exponencial negativo decrece de esta manera. Y la corriente es justamente un valor constante que es el voltaje sobre la resistencia, eso es un valor de corriente, multiplicado justamente por una exponencial decreciente. ¿Está bien? O sea que va a tener justamente esta forma de acá. Pero en lugar de empezar en 1, ¿no? Porque fíjense, cuando el tiempo vale 0, me queda e a la 0. Cualquier número elevado a la 0 vale 1. Por eso siempre la exponencial corta ahí. Entonces, cuando el tiempo es 0, esto vale 1, y me queda que la corriente en el instante inicial vale BF sobre R, BF sobre R. Y después de ahí, ¿qué va a empezar a pasar? Va a empezar a decrecer. ¿Con qué forma? Con una forma de una exponencial decreciente. O sea que la corriente en función del tiempo, va a ser una cosa que decrece. Cuanto más pasa el tiempo, menor es la corriente. ¿Está bien? Se dice que a tiempo infinito la corriente va a ser 0. ¿Por qué la corriente va a ser 0? Y porque una vez que el capacitor se cargó, ya no admite más carga, no le entra más carga. Entonces la corriente se hace 0. Por otro lado, ¿qué pasa con el voltaje en los extremos del capacitor? Esta es la ecuación, ¿no? Entonces era una exponencial decreciente, pero con un signo menos, o sea que está dada vuelta. Entonces, en lugar de hacer así, hace así. ¿Está bien? Y está restada al 1. Entonces, fíjense, cuando el tiempo vale 0, me queda e a la 0 es 1. Y 1 menos 1, 0. O sea que al tiempo inicial, el voltaje en los extremos del capacitor es 0. Y eso es totalmente correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque el capacitor estaba descargado. O sea que al tiempo inicial, si no tiene carga entre sus extremos, al tiempo inicial, el voltaje tiene que ser 0. Y a medida que le va llegando carga, ¿por qué? Porque la corriente me está trayendo carga, el capacitor empieza a tener un voltaje cada vez mayor. Pero nunca llega a este valor, que es el valor de la pila. ¿Qué quiero decir? Si yo le pongo una batería de auto de 12 volts, el capacitor nunca va a superar esos 12 volts. Si yo lo dejo conectado mucho tiempo, se va a cargar, se va a cargar, se va a cargar, hasta que se dice que a un tiempo infinito, el voltaje en los extremos del capacitor va a ser justamente 12 volts. Y en el momento en que llega a 12 volts, no se va a cargar más. Y como no se va a cargar más, la corriente va a ser 0. El voltaje llega a su máximo, la corriente llega a su mínimo. A tiempo infinito. A tiempo inicial, la corriente era máxima y el voltaje era 0. Entonces, la forma que tiene esta ecuación de acá es este gráfico de acá. El voltaje en función del tiempo tiene este gráfico. Y la corriente en función del tiempo tiene este gráfico de acá. Lo que vamos a hacer es, por supuesto, hacer circuitos donde la resistencia, el capacitor y el voltaje tengan números. Por ejemplo, vamos a tener una
una pila de 9 volts con un capacitor de 7 faradios y una resistencia de, no sé, 1500 ohms. Y vamos a hacer la cuenta a ver cómo se carga. Otra cosa importante de ver es qué pasa si yo tengo ahora un capacitor cargado y quiero que se descargue. Pero bueno, eso ya se complica un poco, así que por ahora vamos a dejar acá y el resto lo vemos la próxima.